Open Pit, Mine Planning and Design. Capítulo 6. Planificación de la producción. Parte 8. Subcapítulo 6.8. Consideraciones para el destino de los materiales. 6.8.1. Introducción. El término cut-off es pobremente definido en la literatura minera. Una de las principales razones de esto es que hay muchas leyes de corte diferentes. Adicionalmente, los valores cambian con el tiempo, con el avance minero, etc. Una ley de corte es simplemente una ley que se usa para asignar un destino a una porción de material. El destino puede cambiar. Durante la evaluación de los límites finales del tajo, los destinos a asignar son sacarlo a la superficie y dejarlo en el terreno. Una vez que el destino asignado fue sacarlo a la superficie, se deben asignar en qué parte de la superficie dejarlo. En un pasado existían solo dos destinos en la superficie. Uno, la planta concentradora, y otro, el depósito de desmonte. Se usaba una ley para asignar la ubicación. La distinción entre los destinos se denominaba ley de corte de planta. En tiempos actuales, se ha reconocido el valor potencial futuro del material con valor contable. Por lo tanto, el depósito de mineral de baja ley se ha vuelto un destino adicional. De esta manera, los tres destinos requieren de dos leyes que las distingan. Para elegir si enviar el material a planta o al depósito de baja ley, se usa la ley de corte de planta. Y para elegir entre enviar el mineral al depósito de baja ley y el depósito de desmonte, se usa la ley de corte de desmonte. Hoy en día existen muchos más posibles destinos, tanto como nuestra habilidad de manipular y tratar materiales ha mejorado. Los pads de lixiviación son un destino común. Un stock de almacenamiento activo es un destino menos común. Esta sección abordará los destinos alternativos a la planta y el botadero. 6.8.2. La alternativa de lixiviación. Para minerales de cobre y otros, las pilas o pads de lixiviación son una alternativa de destino. Pese a que este apartado se centrará en el cobre, el enfoque usado es típico. Deben determinarse dos leyes de corte. Una, ley de corte entre depósito de desmonte y lixiviación, y otra, ley de corte entre lixiviación y planta concentradora. En el proceso de lixiviación del cobre, el ácido sulfúrico percola a través del depósito. El cobre es capturado dentro de la solución como sulfato cúprico o sulfato cuproso. La solución colectada viaja a través de un tanque que contiene hierro triturado, donde el hierro se disuelve y el cobre se precipita. El cobre precipitado se envía a la fundición. El ritmo de recuperación y el porcentaje de recuperación total depende del mineral y desmonte presente, el tipo de regado y sistema de colección, el tamaño de distribución de las partículas involucradas, la forma en que el material fue dispuesto en el pad, etc. Para propósitos ilustrativos, se usarán los resultados presentados por Davy en 1979. Para la mineralización de cobre del tipo 1, no se espera recuperar cobre cuando su contenido está por debajo de 0.2%. Usando términos de cobertura mineral, este sería el límite de colas fijas. Entonces, al considerar los destinos del material, el criterio de leyes de corte sería enviar al depósito de desmonte material con contenido de cobre menor a 0.2%, enviar a pad de lixiviación material con contenido de cobre mayor o igual a 0.2%. Existirá otra ley de corte encima de la cual todo el material se debería enviar a planta. Para calcular este valor, se debe mirar la recuperación total del cobre mediante lixiviación y la recuperación como función del tiempo. Para la mineralización de cobre del tipo 1, puede asumirse una distribución bastante uniforme de las distintas leyes para el material de baja ley que tiene una ley de cabeza de 0.4 de cobre o menos. Si la ley de cabeza es menor o igual a 0.4% de cobre, la recuperación es igual a la división de la resta de la ley de cabeza menos el límite de colas fijas dividida entre la ley de cabeza y todo ello multiplicado por 100%. Si la ley de cabeza es mayor que 0.4% de cobre, la recuperación es igual a 50%. El cobre se recupera a partir de las toneladas de material durante un periodo de tiempo, por lo general varios años. La cantidad recuperada por año a partir de la tonelada normalmente decrece con el tiempo. Para demostrar la aplicación, considerar el siguiente ejemplo para lixiviar mineral con ley igual a 0.55% de cobre.
Se asume que los costos de minado y transporte de mineral son los mismos para las alternativas de molienda y lixiviación. Esto se debe a que, en cualquier caso, el material sí o sí será minado del Tajo. Estos costos se consideran hundidos. Un interesante ejercicio es calcular el valor potencial del material lixiviable cuando se determinan los límites finales del Tajo. De acuerdo con lo determinado por Davy, para el material con ley de 0.55% de cobre, el valor neto por tonelada de mineral para el proceso de lixiviación es de $2.07 por tonelada, mientras que para el proceso de molienda es de $2.75 por tonelada. Para esta ley, el material debe ir a planta concentradora. El proceso del cálculo de valor neto se repite hasta encontrar una ley de equilibrio entre los dos procesos, molienda y flotación. En este ejemplo en particular, la ley de equilibrio es de 0.45% de cobre. Los materiales con leyes mayores a 0.45% de cobre deben enviarse a planta concentradora, mientras que los materiales con leyes menores que 0.45%, pero mayores que 0.20%, deben enviarse al pad de lixiviación. En este ejemplo simplificado, no se incluyeron dos consideraciones. Primera, el costo de capital asociado a la planta concentradora, el cual incrementaría la ley de equilibrio. Y segunda consideración que no se incluyó, créditos por subproductos como el oro, molibdeno, etc., los cuales se pueden obtener del proceso de molienda, pero no de la lixiviación. También puede ser que la capacidad de molino se llene con material de más alta ley. En tal caso, se debe considerar otro destino, los stockpiles o depósitos de almacenamiento. Las leyes de corte también se toman en cuenta para esta decisión. 6.8.2. La alternativa de stockpiles. Como ya se discutió, se aplican diferentes leyes de corte durante la vida de la mina. En las etapas tempranas de la mina existe el deseo de recuperar el capital invertido tan pronto como sea posible. Debido a que la capacidad de la planta en términos de toneladas por día por lo general es fija, es mejor hacer uso de esta capacidad disponible enviando material de más alta ley que enviar material de menores leyes. Por lo tanto, la ley de corte para la planta será bastante elevada. Normalmente, conforme el complejo minero metalúrgico madura, la ley de corte para planta se reduce. Asuma que para una operación de cobre a tajo abierto se establece una ley de corte para planta de 0.7% de cobre. La ley de corte de mina, que cubre los costos de producción, fundición, refinería, ventas, etc., puede ser 0.3% de cobre. Si debe minarse más material para alcanzar altas leyes de cobre más profundas en la mina, entonces la ley de equilibrio para la planta podría ser inclusive menor que 0.3% de cobre. Como ya se indicó, debido a las restricciones de la capacidad de planta y a los requerimientos de recuperar rápidamente el CAPEX, la ley de corte para enviar mineral a planta es de 0.7% de cobre. Por lo tanto, una gran cantidad de material que, si se minase posteriormente durante la vida de la mina, iría directamente a la planta concentradora, hoy está por debajo de la ley de corte. Una posibilidad es almacenar el material con leyes entre 0.3 y 0.7% de cobre para su tratamiento posterior. Otra alternativa es enviar este material a los pads de lixiviación para un retorno rápido de los costos incurridos en el minado. En esta segunda alternativa no se remaneja material y tampoco se incurren en costos asociados con el mantenimiento de las áreas de almacenamiento. De acuerdo con Shellman, en 1989, existe un número de desventajas de almacenar material en stockpiles. Primera desventaja. Es necesario hacer remanejo o reclamo de material del stock. Los costos adicionales incurridos pueden ser significativos. Segunda desventaja. Se requiere espacio para almacenar el material. A menudo, dicho espacio es limitado o escaso cerca de las operaciones. Tercera desventaja. Con el paso del tiempo, los materiales se vuelven más difíciles de tratar. Cuarta desventaja. Se incurrirá en gastos adicionales para mapear las diferentes características del material almacenado, como muestreo, controles de calidad, etc. Por estas y otras razones, almacenar material en stockpiles no ha sido popular entre la mayoría de operaciones mineras. Sin embargo, existen excepciones. En 1985, Taylor justificó el uso de sistemas de stockpiles mediante el uso de ejemplos reales de unas operaciones.
En la mina de cobre Craigmont, en Canadá, se acumuló un stockpile considerable con una ley promedio de 0.6% de cobre a partir del tajo abierto inicial. La operación cambió a subterránea, en donde el método de hundimiento por subniveles producía 4.500 toneladas por día, con una ley de 1.8% de cobre. Por muchos años, el stockpile proporcionó los restantes 1.500 toneladas por día que eran necesarias para abastecer la capacidad disponible de la planta. Otro ejemplo práctico es la mina de cobre de Gibraltar, también en Canadá. Durante sus primeros años se usó una ley de corte de 0.3% de cobre y se almacenaron más de 100 millones de toneladas con una ley promedio de 0.25. En 1982 y 1983 a este mineral almacenado se le calculó una ventaja de costos de al menos $2.5 canadienses por tonelada con respecto al mineral que se acababa de exponer en el tajo. Al bajo precio del cobre en aquel momento, la ley de 0.25% del stockpile tenía un valor neto más alto que el nuevo mineral de cobre de 0.37%. Un pad de lixiviación es una forma de stockpile debido a que se han usado leyes de corte para seleccionar el material que será dispuesto. Por lo general, no se requiere remanejo. Hoy en día, una cantidad de depósitos de desmonte están siendo tratados con el uso de tecnologías mejoradas, y existen razones para creer que este proceso ocurrirá inclusive para botaderos que están siendo creados en estos instantes. Existe un número de ventajas de almacenar material en stockpiles. Primera ventaja. Puede usarse para la mezcla de mineral y asegurar un envío de material con ley constante a planta. Por lo general, las recuperaciones son altas cuando las fluctuaciones en leyes de cabeza son bajas. Segunda ventaja. Puede usarse como regulador para hacer frente a caídas de producción debido a diferentes circunstancias. Tercera ventaja. La recuperación en la planta concentradora es mucho mayor que el pad de lixiviación, por lo cual la utilización del recurso es mejor. Dado que la recuperación total es más alta, los costos totales se dividen sobre una base mayor. Cuarta ventaja. La presencia de un regulador ofrece más flexibilidad para examinar opciones de diseño. Por ejemplo, puede usarse una sola vía de acarreo en lugar de dos, debido a la seguridad de producción que nos ofrece el stockpile. En el futuro, se espera que el uso de stockpiles tenga un papel mucho más importante en la vida de las minas. El sistema de despacho computarizado de camiones mineros ha simplificado el cambio de destinos de material. Por ejemplo, se pueden considerar destinos como la planta concentradora, 3 depósitos de desmonte y un stockpile de sulfuros. Añadir un destino nuevo no involucra mayores cambios en la operación de carguío y acarreo. Deben desarrollarse estrategias con respecto a la cantidad y tipos de stockpile, así como determinar su mejor incorporación dentro del plan de minado global. En 1988, Lane proporcionó una discusión bastante completa con respecto a la alternativa de usar stockpiles. En 1989, Shellman modificó el algoritmo de Lane para incluir la opción de almacenar material con leyes segregadas por debajo de la ley de corte actual para la planta. La opción de usar stockpiles siempre debe considerarse en el planeamiento de una mina a tajo abierto. La contribución potencial al valor presente neto depende de cada caso en específico. Depende particularmente de la diferencia entre las leyes más altas y las más bajas en la estrategia de leyes de corte del proyecto. Si esta diferencia es significativa, se debe considerar la alternativa de usar stockpiles en el proyecto.